Creo que por primera vez ha habido, o se está dando más bien, un alineamiento de estrellas. Que no es cosa fácil. No es cosa fácil, se da cada 100 años, algo así. El presidente de la República, sobre todo, que desde su campaña y ya siendo presidente también, ha venido insistiendo en la importancia de la competitividad. Sí. Y dentro de ese tema de la competitividad, también el de las telecomunicaciones de una manera bastante enfática. Un secretario de Comunicaciones que tiene la misma vocación, el personal de la Secretaría igual, la Comisión Federal de Competencia, que también con su nueva ley y con pues las declaraciones de su presidente, que claramente indican una voluntad de apertura y de mejoría en el plano competitivo de las telecomunicaciones, y por supuesto la COFETEL hemos escuchado lo mismo. De manera que, pues si todos los actores en el plano de la autoridad han manifestado su voluntad y están los medios para lograrlo, pues yo tengo confianza que desde el punto de vista político, por primera vez en mucho tiempo, estamos viendo que efectivamente hay una voluntad de hacer. Bueno, estaba muy optimista Francisco Gil Díaz con este tema de que existen las condiciones y sobre todo por las declaraciones que hizo desde campaña el presidente Felipe Calderón, que dice, bueno, se están alineando ahí las estrellas, aunque por lo que nos decía antes del corte, senador, pues a lo mejor nos quedamos estrellados en vez de esta alineación porque hay otros temas en la agenda. Pero me gustaría preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la importancia de las nuevas tecnologías, de cómo se pueden implementar también para el desarrollo del país y cuáles serían las grandes trabas ante la posibilidad de que no exista una competencia equitativa? Claro. Desde la década pasada hemos visto una evolución en las redes de telecomunicaciones. Nos estamos dirigiendo a lo que se le llama la convergencia en telecomunicaciones, el famoso triple play, donde redes de voz, redes de datos y redes de video se conjugan en una sola red. Hoy en día, o en años anteriores, la tendencia era que cada uno de estos servicios tuviera sus redes independientes. La tecnología ha evolucionado de tal forma que los costos operativos y administrativos nos hacen ver que la tendencia se va dando hacia esta convergencia de los servicios. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que pocas veces es tomado en cuenta. Recordemos cuando se abrió el mercado para larga distancia a otros competidores, además de Telmex, muchas de estas compañías que vinieron a nuestro país para dar servicios de telefonía de larga distancia, invirtieron en una infraestructura tradicional, redes ópticas convencionales con sistemas especiales para telefonía, y sin embargo con la evolución que se ha venido dando en esto, surgieron algunas otras pequeñas compañías en cuanto a volumen, donde con inversiones muy pequeñas se podía dar el mismo servicio de telefonía, pero lo que se llama como voz sobre IP, sin la infraestructura, en muchas ocasiones con unas inversiones muy grandes para la telefonía tradicional, y entonces aquí existe un desajuste porque de repente se permite competir a empresas que no han hecho una inversión considerable en este tipo de servicios, y entonces van sacando del mercado a estas empresas que originalmente apostaron a una legislación, a una cierta tipo de leyes que les obligaban a hacer inversión en México bajo cierta infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, hoy en día la pregunta es, ¿qué va a pasar con todas aquellas compañías que han hecho grandes inversiones en infraestructura cuando la convergencia nos está llevando a utilizar redes que la inversión es mucho mejor y el servicio se está prestando prácticamente es el mismo servicio? A ver, y entonces, ingeniero, ¿usted estaría de acuerdo con el Inviértale? ¿Ha visto usted el spot de Telmex? Sí, claro que sí. A ver, yo quiero conocer su opinión porque al parecer las condiciones, cuando las condiciones son iguales entre desiguales, pues estamos hablando de una injusticia. Claro. Entonces, se puede invertir
teniendo a un actor dominante en el área de telecomunicaciones como lo es Telmex. Me gustaría enseñarles el spot que apareció en los medios de comunicación y que ha sido pues criticado por algunos columnistas y conocer su opinión. Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Telmex da servicio a todo México. ¿Y los demás? No, las otras empresas solo están en unas cuantas poblaciones. ¿Por qué tan pocas? Porque ellos nada más están a donde ven negocio. ¿Y Telmex? En Telmex llegamos a los lugares más apartados, porque la comunicación es una necesidad de todos, ¿o no? Por eso, ¡háblenle! Invitamos a los competidores a que inviertan en más áreas de servicio local, a que presten servicios locales en más poblaciones y que no se queden solo en las pocas donde hoy están. ¡Inviértale! Telmex te ofrece en todo México hablar 200 minutos de larga distancia nacional por solo 100 pesos al mes. ¡Háblenle! A ver, Alejandro, ¿qué opinas sobre este tema? A mí me parece un poco indignante el anuncio, honestamente. De entrada está planteado como alguien que le está hablando a niños chiquitos, ¿no? Entonces es como Telmex hablándonos a nosotros y tratándonos como niños chiquitos. Y diciéndonos que ellos prestan un servicio social, ¿no? Mientras que los demás solo están buscando el negocio. Ellos van a donde sea, dicen, por aquí pasan las emociones de los mexicanos. Sí, y así no las cobran, ¿no? Tenemos de los servicios de telecomunicaciones más caros. Telmex tiene de entrada la posibilidad de tener una red mucho más amplia que los demás porque entró al mercado como un monopolio. O sea, entró con unas rentas brutales que le permitieron financiar la extensión de una red muy grande. Los demás al entran ya compitiendo contra un gigante. Entonces, por supuesto, no tienen las utilidades que le permitieron a Telmex extender una red así de amplia. Entonces, bueno, pues creo que creo que este tipo de mensajes son delicados en el siguiente sentido. Nos está tratando de vender en su imagen pública Telmex que nos hace el favor de prestar servicios de telecomunicaciones en todas partes. Cuando en realidad lo que está haciendo es un negocio jugoso, tiene un monopolio, tiene una renta, tiene un monopolio que era público, que originalmente se construyó con dinero público y que se transfirió a manos privadas, sin que hubiera competencia y sin que hubiera un marco regulatorio adecuado y sin que se fracturara ese monopolio. Entonces, es Telmex el beneficiario de la inversión de los mexicanos durante décadas. Y ahora nos está diciendo que nos está haciendo el favor de prestarnos el servicio en todas las comunidades pequeñas y que si los demás no pueden competir es culpa de ellos. A ver, que además hay dos cosas que puntualizo también o amplío en lo que estás diciendo, Alejandro, en donde Telmex, tengo entendido, en su título de concesión se indica que debe llegar y prestar servicio social a lugares apartados, a lugares en donde la pobreza está presente, lo cual, según cifras de la OCDE, bien documentadas, pues estamos muy mal a nivel internacional. La teledensidad en nuestro país, es decir, el número de líneas telefónicas que existe en nuestro país por cada 100 habitantes es muy bajo comparado con los países de la OCDE a los cuales pertenecemos. Entonces, tampoco es cierto que ha llegado a todos lados. Número uno, tampoco ha prestado el servicio que su título de concesión lo obliga y creo que también lo obligaba a mantener estos teléfonos públicos en los cuales las casetas, las cuales han desaparecido poco a poco y la gente ha tenido que contratar su línea telefónica. Pero lo más importante es cómo nos cobra, o sea, ahí donde sí llega, cobra muy caro. O sea, tenemos unos servicios de telecomunicaciones que son verdaderamente alarmantes de lo caros que son, ¿no? Pagamos unas telecomunicaciones que en un país en el cual no hay los recursos para andarlo dilapidando de esa forma, ¿no? Siendo que las telecomunicaciones son fundamentales para cualquier desarrollo económico. Entonces, se hablaba, ingeniero, senador, de que, pues bueno, se había hecho un convenio para que se diera esta convergencia, porque hay que cambiar el título de concesión de Telmex para que pueda dar también servicio de televisión y de Internet. Y algunos de los puntos que pedían los competidores es decir, que haya interconectividad, es decir, que nos podamos interconectar con las redes que tiene el monopolio de Telmex, y portabilidad, por ejemplo, entre otras cosas,
pero pues no se han cumplido. Además, Telmex ya se amparó al respecto porque dice que es una invasión a sus redes. Como ingeniero, ¿qué reacciones podría tener esto a largo plazo en el desarrollo del país? Bueno, yo creo que lo primero que se impactaría sería el precio que se pudiera ofrecer por el servicio. Recordemos un poco lo que fue la apertura en esta entrada de telefónicas para larga distancia. Telmex, para poder tener interconexión con sus redes, se inventó algo que se llamaban los proyectos especiales, un nombre así más o menos parecido, donde les cobraba a los proveedores de telecomunicaciones una cierta cantidad por darles la interconexión a su red. Es decir, finalmente las redes de telecomunicaciones de los nuevos competidores que llegaron no tenían el acceso a todos los teléfonos, porque el único que en ese momento tenía acceso a la parte local fue Telmex. Entonces, esto hacía que los modelos económicos para estas empresas que llegaron pues se vieran realmente modificados de una forma impresionante, y fue algo que no se había dicho en un principio. Fue de repente, dijo, bueno, si quieren interconectarse conmigo, eso tiene un costo, y ese costo yo se los paso a ustedes. Así es. Lo mismo pasaría en este momento si se pide, bueno, finalmente el único que tiene el acceso en este momento a la mayor parte de la población de servicios de telecomunicaciones es Telmex. Sí, y de hecho ya interconectó, por ejemplo, a los servicios de cable de la República, pero con unas tarifas altísimas. Y en ese acuerdo, en ese convenio, en donde dice, ¿quieres interconexión? Pues te digo cómo, cuánto y dónde, si quieres, ¿no? Entonces todos firmaron que sí, pero que tendría que ser también regulado por la autoridad. La autoridad tendrá la capacidad y la facultad para regular a una empresa tan poderosa en el ramo de las telecomunicaciones, y después también a empresas tan poderosas como Televisa y TV Azteca en el área de radiodifusión. Hacemos una pausa, senador. Muy bien. Y volvemos. Gracias, senador.